Bueno, Jorge, gracias por la entrevista. No, por favor. La primera pregunta que quiero hacerte, que me parece que es la más importante de todas, es, considerando que se vienen las elecciones generales y son las definitorias, y que en la provincia de Buenos Aires el ganador, como en todas las provincias, cuando se eligen senadores nacionales, mete 2 senadores y el perdedor 1, básicamente la disputa es entre Gladys González y tu candidatura. ¿Por qué la gente debería votarte a vos y no a Gladys González? Bueno, uno puede decir que por varias razones, pero yo honestamente creo que es bastante claro que para los peronistas sería mejor votar un peronista porque representa más sus visiones, y para el ambiente progresista con el cual hemos tratado en general de trabajar siempre enfrente, también naturalmente es más sencillo o más razonable o más fácil votar a alguien con mi historia política. Pero además yo creo que más allá de la elección de las personas, que sí marcan una diferencia, me parece que el tema central es lograr contener políticamente a Cambiemos. Yo creo que eso es lo esencial. Acá Cambiemos ganó la elección nacional diciendo que ellos iban a mantener lo que estaba bien y corregir lo que estaba mal. Y realmente se dedicaron a destruir lo que estaba bien y a empeorar lo que no estaba bien. Entonces, lo que necesita Cambiemos, que está incrementando la velocidad de sus políticas antipopulares. ¿Lo decís por la represión, por ejemplo, de la semana pasada? Lo digo por todo, lo digo no solo por la represión, lo digo por la falta. Bueno, el caso Maldonado es un caso especial y la falta de compromiso en la búsqueda me parece un hecho verdaderamente gravísimo, pero dejemos eso para hablar en todo caso en un momento. Pero lo que es evidente es que ellos cada vez más mencionan objetivos muy nítidos que tienen que ver con una Argentina tradicionalmente agroexportadora, hidrocarburífera, minera, con una concentración de la riqueza cada vez mayor, con una destrucción de la industria nacional y sobre todo de la pequeña y mediana industria, que es la gran generadora de empleo en función de la apertura económica, con un nivel de especulación financiera fenomenal y con una tasa de endeudamiento externo que es crecientemente acelerada. Si eso, que va tomando cada vez más velocidad de alguna manera en los objetivos del gobierno, Se va agudizando la política. si se va agudizando y si además anuncian sus próximos objetivos, que son la flexibilización laboral, la reforma previsional para bajarle la forma de que los sueldos, que las jubilaciones acompañen el índice de precios y tengan una mejora en el poder adquisitivo, van a empeorar en relación a su poder de compra de los jubilados y va a ser más difícil jubilarse. Si además te están anunciando una reforma tributaria que va a beneficiar de nuevo a los que más tienen para que menos paguen y va a hacer caer el costo de la recaudación tributaria más aún sobre los sistemas indirectos, sobre la mayoría, que es la que menos tiene y más paga. Y si además van a desfinanciar a las provincias a través de querer quitar o reducir el impuesto de ingresos brutos, que es la única fuente legítima de recaudación de las provincias, me parece que todo eso, si no le ponemos un límite político, que es la derrota en octubre, que es una mayoría que le diga, no señores, respeten los derechos de la mayoría, respeten una visión, una situación que está afectando a ese 60% y ténganlo en cuenta. Me parece que ese es el hecho esencial. Pero ¿no te parece, por los resultados, no sé qué lectura haces vos, que esa gestión económica regresiva no termina o que hay enormes dificultades de reflejarlo electoralmente? Primero hay una cosa cierta y es el gran control que tiene el gobierno nacional del aparato del Estado, del Estado nacional, del Estado provincial, del propio Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que refleja mucho y genera mucha opinión en el Gran Buenos Aires, el primer cordón sobre todo, que tiende a comportarse como la capital, incluso electoralmente y en cuestiones de ambiente. Es una gestión que tiene un aparato y un blindaje mediático fenomenal y que tiene no por primera vez, pero hace muchos años que en la Argentina no había una coincidencia tan estrecha entre gobierno y poder.
Y poder me refiero al poder real, al poder económico, al poder financiero, al poder de los grandes exportadores, al poder de los grandes grupos económicos que manejan 70-80% de la economía argentina. Todo eso está volcado en proteger al gobierno y en generar la opinión fundamental de que todas las dificultades que se pasan son consecuencias de la pesada herencia, o sea, son cargas del pasado. La verdad es que nosotros en realidad lo que tenemos que tratar de revertir es dar el mensaje que el problema no es la pesada herencia, sino es la pesada gerencia. Son ellos que nos llevan a un camino que no es un camino de bienestar para la mayoría del pueblo, incluso aunque haya recuperación económica. Ahora le queremos vender gas a Chile cuando no tenemos gas y estamos pagando un montón por el gas propio porque falta gas. Han disminuido el nivel de demanda por consiguiente y han disminuido el empleo. No han defendido el empleo del trabajo argentino y la combinación de caída de la demanda, apertura económica, o sea que tenés menos a quien venderle y tenés menos que podés venderle porque tenés una competencia externa, en muchos casos con dumping, y además te suben de una manera inusitada las tarifas, con lo cual tu margen para operar con cierta rentabilidad es casi nulo. Digo, ¿no hay algo que al kirchnerismo para interpelar a algunos sectores que han votado al kirchnerismo? Porque el kirchnerismo en su momento ha sacado una cantidad increíble, digamos 54% de Cristina en 2011. ¿No hay algo en torno a que quizás para interpelar a algunos sectores falta reconocer los límites de esto que vos recién mencionabas, los límites de los últimos 4 años de gestión? ¿Nos falta autocrítica? Bueno, yo creo que lo importante de la autocrítica es mostrarla en la práctica política cotidiana. Y me parece que parte de eso se está haciendo. Cuando nosotros en la primera parte de la campaña, en la campaña de las PASO, tenemos como política básicamente buscar comunicación horizontal, escuchar, sobre todo a los afectados del modelo, y darles protagonismo a ellos y en todo caso transformarse en voceros de ellos, creo que estamos reconociendo varias cosas. Estamos reconociendo que el lugar del relacionamiento con los sectores de la sociedad es distinto, que la construcción del diálogo político debe ser muchísimo más horizontal, y eso además tiene que ver con la época, ¿no es cierto? Esta es la época de las redes tienen un cierto nivel de horizontalidad importante y toda la construcción política tiene que modificarse. En cuanto a los límites, sí, también cambió el mundo y cambió la realidad, eso es hay un contexto que cambió, claro. Hay un contexto distinto, hay una situación, por ejemplo, nosotros hemos avanzado bastante en la integración regional. No avanzamos todo lo que hubiéramos debido. Dimos pasos muy grandes, dijimos no al ALCA, que era un modelo de integración subordinado a Estados Unidos, que viendo lo del biodiesel está claro cómo nos hubiera ido. Y decidimos construir una integración entre iguales, pero esa integración entre iguales dio varios pasos, pero no lo suficientes como para aguantar el chubasco. Y fíjense que a partir de la crisis mundial, los avances se fueron haciendo más lentos, hasta que prácticamente se paralizaron y comienzan las políticas defensivas en los distintos países, no solo en los gobiernos, en los grupos empresarios, en los sindicatos, en las distintas fuerzas políticas. Digamos, empieza a perderse ese impulso integrador que fue tan grande al comienzo de siglo y cuando surgieron todos estos gobiernos populares. La otra parte de la explicación es que yo creo que en general, y eso tiene que ver con los límites de lo que habíamos desarrollado, es que en general cumplimos una etapa. En casi todas partes hicimos cosas parecidas. Nosotros, que queríamos recuperar una trama, un tejido industrial y social deshecho por la apertura indiscriminada de los 90, tuvimos otra política y dijimos, no, nosotros tenemos que crecer hacia adentro, tenemos que recuperar tejido social, tenemos que recuperar capacidades productivas, tenemos que generar además ingresos y levantar la demanda para tener posibilidad de crecer. Eso fue lo que hicimos en casi todas partes. En todo el mundo aumentó la desigualdad, desde China hasta Suiza y a Finlandia. En todos lados aumentó la desigualdad, menos en América del Sur. Yo hacía cuentas rápidas y, bueno, en las elecciones el resultado que sacó Randazzo, alrededor de 500.000 de votos, pareciera salido, nosotros sacamos 3 millones, de ese 3,5 millones que
sacó en las generales el Frente para la Victoria en la presidencial en Provincia de Buenos Aires. ¿Qué lectura haces de ese medio millón migrante? ¿Lo perdimos nosotros? ¿No? ¿La dispersión del peronismo? Yo he apoyado y apoyo la política de unidad. La unidad del peronismo, la unidad de los sectores nacionales y populares. ¿Es parte del Frente Nacional, el sector que encabeza Randazzo? Yo creo que mayoritariamente sí. Que estén equivocados o extraviados en su elección es otra cosa. Ahora, cuando yo aposté esa política de unidad, de eso se trató. Cuando se hizo el Congreso de Levita a fin del año pasado, se habló que el tema central de la política de unidad. En esa política de unidad yo creo que he sido consecuente con esa política y el polo más importante de aglutinamiento de la fuerza del peronismo es el que obviamente plantó y desarrolló Cristina. Claro. Por eso yo me sumo, la acompaño, nos encontramos, conversamos y decimos sí, acá hay que unirse porque si la unidad es la política principal, bueno, la unidad es superar diferencias. ¿Y superar diferencias cómo se superan? Se superan en la práctica haciendo cosas en común. ¿Y cuál es la cosa en común? Presentar un frente sólido, claramente crítico y opositor, que demuestre la capacidad de ponerle límites a este gobierno y que devuelva la esperanza, porque la esperanza está en la posibilidad de poner límites al deterioro de la situación social y nacional que está produciendo el gobierno, que va a seguir produciendo, y nosotros vamos a poner límites a eso y vamos a sentar las bases para una reconstrucción del campo nacional que pueda ser mayoritaria y victoriosa en el 19. Ahora, después de la experiencia de las PASO, me parece que está claro que todo peronista que se siente opositor y que quiere evitar el avance de este proyecto de gobierno oligárquico y de gobierno de rico para ricos, debe apoyar al Frente de Unidad Ciudadana. Jorge, te agradezco mucho la entrevista. No, muchas gracias a ti.